No, no me hacían enojar. Bien, pues vamos a continuar con la clase para que podamos terminar o concluir el tema y les vaya bien en su examen. Es muy importante. Sí, doctora. Ok, si mal no recuerdo, nos quedamos en la etiología de endocarditis por el motivo negativo, ¿es correcto? ¿O antes? Sí, nos quedamos en etiología. ¿Aquí? En esta. Esta ya la vimos, ¿no? No sé si ya la vimos. Bien. Ok, también vamos a tener, recordemos que estos pacientes, por la etiología principal, es que tengan o desarrollen una valvulopatía, sobre todo de la válvula mitral o de la válvula tricuspidia, o que sean pacientes posquirúrgicos o algún procedimiento dentario, o enfermedades enfermedades congénitas, ¿ok? En cuanto a las infecciones de las válvulas protésicas, vamos a tener una clasificación que va a ser protésica temprana. La protésica temprana es súbita, es grave, nos provoca un deterioro hemodinámico pues muy severo en nuestros pacientes, que puede condicionarnos hasta el shock séptico, ¿no? La protésica tardía, pues obviamente ya nos da un poco más de tiempo para hacer un diagnóstico y un tratamiento más preciso, y nuestros pacientes tienden a tener un mejor pronóstico. En cuanto a la crónica, dependiendo del agente causal, se clasifica en corazón derecho y en corazón izquierdo. Como les mencioné, la protésica temprana es 12 meses tras haber realizado la cirugía, casi siempre, o el agente causal más frecuente en un 60 o un 80% de los casos va a ser Staphylococcus epidermidis, el resto por Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y hongos como Candida y Aspergillus. Recordemos que estos pacientes, por el simple hecho de que sean pacientes posquirúrgicos, tienden a tener un inmunocompromiso pues grave, ¿no? Entonces también hay que valorar la presencia de hongos en estos pacientes. Se produce como una fiebre de origen desconocido, hay destrucción del anillo valvular, lo que nos conlleva la dehiscencia de la prótesis, y por ello es que nos condiciona un deterioro hemodinámico pues muy rápido. En cuanto a la protésica tardía, es mayor de 12 meses de evolución. El agente causal más frecuente va a ser Streptococcus viridans en un 40%, seguido de Staphylococcus epidermidis en un 30%, Staphylococcus aureus en un 20%, y el resto por bacilos gram negativos y hongos. Aquí la falla protésica es progresiva, hay incremento de los gradientes que ocurren antes de que se lleve a cabo la dehiscencia del anillo, por lo cual nuestros pacientes tienen un pronóstico más alentador tras su diagnóstico y el tratamiento que podemos realizar en estos pacientes. En cuanto a la protésica crónica del corazón izquierdo, tiende a evolucionar en años. Nos va a condicionar una patología que se denomina fiebre Q. El agente causal va a ser, o que nos condiciona esta fiebre Q, es Coxiella burnetii, ¿ok? Entonces, de tarea se va a quedar que investiguen en qué etapa o cuál es la clasificación de la fiebre Q y su mecanismo fisiopatológico para que puedan responder. Esta es pregunta de examen. ¿Qué es la fiebre Q? ¿Cuál es el agente causal más frecuente? ¿Y en qué etapa de la endocarditis bacteriana se desarrolla esta fiebre Q? ¿Ok? En cuanto a la protésica crónica del corazón derecho, pues la válvula que más se va a afectar es la válvula tricuspide. Acordemos que por relación anatómica tiende a formar o tiene mayor predisposición de formación de trombos. Entonces es importante vigilar a estos pacientes para que no causen eventos embólicos, ¿no? Sobre todo, que es una de las complicaciones de la endocarditis bacteriana. Se relaciona con el uso de drogas intravenosas y el agente causal más frecuente va a ser Staphylococcus aureus.
Tenemos etiología de endocarditis por hemocultivo negativo. Aquí entran muchos agentes, ¿no? Como Coxiella, Brucella, los del grupo HASEC, Legionella, Bartonella, hongos sobre todo. Hay que hacer cultivo para descartar la presencia de hongos, porque casi siempre cuando hay la presencia de hongos tienden a darnos complicaciones pues más severas en los pacientes con endocarditis bacteriana. En cuanto a la patogenia, vamos a tener 3 fases. La primera es la implantación. Aquí el germen tiende a implantarse en el borde de la válvula cardíaca, en una prótesis o, en su caso, en el defecto septal. Va a haber la formación de trombos o de trombosis, ¿sale? ¿Por qué? Porque la vegetación puede fragmentarse, esto pues viaja o emigra al torrente sanguíneo y pues obviamente va a dar otras complicaciones. La trombosis se va a generar por medio de la inflamación, también nos puede llevar a zonas de necrosis. Hay que vigilar que nuestros pacientes no tengan zonas de necrosis porque nos puede causar un infarto. Y pues intervienen muchos mecanismos, ¿no? Muchos mediadores de la inflamación, pero también se agrega fibrina más agregación plaquetaria y las bacterias como tal nos van a generar la vegetación. Acuérdense que la vegetación va a ser la forma primaria o la lesión primaria de la endocarditis bacteriana. Cuando se fragmenta, pues ya hablamos de eventos trombóticos. ¿Cuáles son las características de las vegetaciones? Es que es un nódulo friable que casi siempre va a descargar bacterias al torrente y esto pues lo hace responsable de bacteremias y obviamente si hay una infección tiende a activarse el sistema inmune. Cuando se fragmente esta vegetación, como les había mencionado, va a pasar al torrente sanguíneo y es el responsable de los eventos embólicos en nuestros pacientes. Cuando se ocluye un vaso de pequeño o mediano calibre, puede, además de producirse un infarto por una zona de necrosis, puede también ocasionarnos arteritis séptica, aneurisma o ruptura de este aneurisma. Y casi siempre cuando se instaura a nivel local, ¿qué quiere decir esto? Que no emigra al torrente sanguíneo, nos puede causar úlceras o destrucción como tal del aparato valvular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. Doctora, gracias. Bien. ¿Cuáles, como les había mencionado en la definición, la característica de estas vegetaciones es que tiende a involucrar una o más válvulas cardíacas o tejidos adyacentes, ¿no? del aparato valvular, como son las cuerdas tendinosas, el endocardio umbral, el miocardio y el pericardio. Acuérdense que cuando hay afección de las 3 capas, que nos referimos al endocardio, al miocardio y al pericardio, hablamos de una pancarditis. Entonces, puede afectar solamente una capa, 2 o como tal las 3. Ya las 3 hablamos de una pancarditis, ¿va? En cuanto a la clínica se clasifica en aguda y subaguda. Acuérdense que todo el término agudo es grave en nuestros pacientes. Casi siempre nos tiende a condicionar shock en estos pacientes, ¿ok? En cuanto a la clínica aguda, suele aparecer como consecuencia de infecciones por gérmenes altamente agresivos como es el Staphylococcus aureus. No precisa la existencia de una cardiopatía o una valvulopatía. Como yo les decía, la etiología más frecuente es una valvulopatía, ya sea mitral o tricuspidia, o una cardiopatía congénita, ¿no? Entonces, en la endocarditis aguda no hay la presencia de esto, tiende a ser aislada, pero lo principal aquí o el patrón característico es que produce embolia séptica, es muy frecuente y esto nos condiciona la aparición del shock séptico que se manifiesta en nuestros pacientes con fiebre mayor a 40 grados Celsius, con taquicardia, fatiga, artralgias, palidez tegumentaria, hematuria y compromiso a nivel respiratorio o cardiopulmonar, ¿vale? Es rápidamente destructiva, es altamente mortal y tiene una duración menor a 6 semanas, ¿va?
En cuanto a la endocarditis subaguda, suele estar causada por gérmenes menos destructivos, como suele ser Streptococcus viridans. Persiste esta patología por más de 6 semanas, sin en cambio en la aguda, acuérdense que es menor este tiempo, es menos de 6 semanas. Casi siempre se asienta en válvulas con una patología previa, ya sea la válvula mitral o la tricuspide. Aquí, como les había dicho, de la aguda, lo más característico es que tiende a ser fenómenos embólicos. Aquí casi nunca se presentan fenómenos embólicos. Sin embargo, hay un antecedente muy importante, que es la manipulación dentaria. ¿Cuál es el cuadro clínico en endocarditis subaguda? Tenemos una fiebre entre 37 y 38.5 grados Celsius. Hay pérdida de peso, sudoración excesiva, anemia, manchas de Roth, artralgia, escalofríos, palidez tegumentaria, hematuria y disnea. Bien, pero aquí ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es importante saber? ¿Cuándo se presenta una mancha de Roth? ¿Qué es una mancha o una lesión de Hathaway? ¿Y qué son los nódulos de Osler? ¿Ok? Es importante tener claro estos tres fenómenos que se tienden a producir en la endocarditis subaguda. Búsquenlo y ahorita lo comentamos. Denme un minuto y ahorita regreso con ustedes, por favor. Doctora, si quiere, reinicia la sesión, ya se va a terminar. Ok, reiníciala y ahorita nos conectamos otra vez. Gracias. Vale.